agradecimientos y reconocimientos de rigor. Muchas gracias a la gente que organiza este encuentro. Para mí es un honor compartir la mesa con semejantes cuadros políticos. Algunos lo conozco de toda la vida, otros más o menos. Yo por el profesor Moca siento de verdad una admiración profunda. Uno cuando estudia ciencias políticas, como decía él, ciencias políticas a diferencia de sociología es una carrera manejada por los radicales. Por eso tiene esa visión institucionalista que yo no comparto y concuerdo mucho más con la mirada de Edgardo. Y es muy difícil encontrar profesionales en la carrera que te permitan abordar la realidad y darle un sentido práctico a lo que estás diciendo, ¿no? Porque el problema del hiperinstitucionalismo es que se termina provocando una suerte de endogamia muy fuerte, donde empezás a hablar en un lenguaje propio, de temas que no le importan a nadie, y cuando te querés dar cuenta terminás laburando para una consultora privada, ¿no? Y eso es un problema que tiene nuestra carrera, que tiene las ciencias sociales en Argentina, por eso yo lo voto a él cada vez que se presenta y recomiendo que lo hagan todos. Con la garantía de derrota. ¿Qué eso significa? Claro. En segundo lugar, quiero arrancar con una confesión. Cuando a mí Juan Cruz me invita a este congreso, la verdad, yo lo tomo con mucha alegría, yo disfruto mucho del análisis filosófico. Yo tuve la suerte de ser amigo de Raúl Alfonsín, de conversar mucho con él, y Raúl era un tipo que disfrutaba mucho del análisis de la filosofía política. Escribió varios libros, inclusive. Y además hay una peculiaridad, que es que yo me siento, yo siempre digo lo mismo, si yo no fuese radical sería peronista. Y si no militara con Moró, militaría con el gallego Fernández, porque me siento muy... Saben todos que no es demagogia porque lo digo en todos lados, yo me siento muy del gallego. Entonces dije, bueno, qué bueno discutir de filosofía política en un congreso que organizan los compañeros del PM. Bueno, ¿cómo lo tengo que armar? Entonces digo, bueno, me tengo que imaginar un diálogo entre el gallego y Alfonsín. Diálogo que hubiese sido súper interesante en las primeras 6 horas. Porque conociendo a los dos personajes seguramente se hubiese extendido muchísimo. Entonces dije, bueno, voy a poner primero las consideraciones que pienso que podían llegar a ser del interés del gallego y después voy a ir a un texto que me puse a releer, pero ahora voy a contar por quién tuve que interrumpir, que recomiendo su lectura, que se llama Fundamentos para la República Democrática del presidente Alfonsín. Raúl, sus últimos 3 años de vida, se dedicó a dar un curso de teoría del Estado y se compiló eso en una suerte de manual que está editado por Eudeva, que es muy bueno porque hace una síntesis de muchas lecturas. Es un manual de ciencia política que además combina el análisis abstracto y teórico con la realidad política. Y hay muchas explicaciones para algunos de los debates que incluso estamos dando ahora, ¿no? Raúl, su última etapa, no solamente fue muy crítico del neoliberalismo, sino que trataba de darle herramientas a la militancia para poder abordarlo conceptualmente, este tema. Tenía lecturas muy parecidas a las que estamos teniendo nosotros, o sea, a Gramsci, a Laclau. Es increíble ver la vigencia de esos textos. Bueno, pero ¿qué pasó? Miércoles digo, me voy a dedicar a estudiar este tema y entonces voy a pensar que hubiese dicho uno y que hubiese dicho otro y con eso voy a decir cosas que le van a resultar entretenidas a todos y además útiles. Y me llama un compañero y me dice, ¿qué estás haciendo, Santoro? Digo, bueno, estoy preparando lo que voy a decir. Me dice, escuchame, tarado, mañana se vota Unicaba, ¿podés venir a la legislatura? Entonces llego a la legislatura y el presidente del bloque me mira con la cara que siempre me mira, porque siempre estoy en falta, con razón, y me dice, bueno, hay que hablar mañana, Santoro, ¿vos conocés el tema Unicaba? Por supuesto, le digo que yo más, por supuesto, prepárate porque mañana vas a hablar, así que me tuve que ir a la noche a mi casa y, bueno, en realidad a la legislatura, me quedé hasta las 10 de la noche y el tiempo que pensaba dedicarle al aspecto más filosófico se lo tuve que dedicar a la construcción del discurso que dimos el jueves en la legislatura de la ciudad. Pero anoté algunas cosas, así que desde ya les pido perdón porque tenía pensado otro esquema, más digamos, de diálogo, pero anoté algunas cosas que me parece que son interesantes o que podrían llegar a ser interesantes, pensando más que nada en un posible diálogo mío con el gallego sobre tantos diálogos que hemos tenido. Primero, algunas cuestiones que pueden parecer sobreabundantes, pero que sirven para poner en contexto. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Porque el Estado, si vos le preguntás a un marxista, te dice que es el comité central de la burguesía, ¿no es cierto?, y que tiene como único objetivo defender la propiedad privada. Y de repente la abolición del Estado dejó de ser un objetivo de la izquierda para pasar a ser un objetivo de la derecha a partir de la creación de un Estado mínimo, de un Estado eficiente.
Entonces es un tema. Yo creo que la primera definición es que nosotros estamos obligados a defender el Estado. El Estado para nosotros es un campo de batalla, pero además es una bandera. ¿El Estado qué debería buscar desde nuestra perspectiva ideológica? Bueno, la articulación de demandas en función del bien común. La disputa es al servicio de quién está este instrumento, porque esto que el Estado no interviene es mentira. El Estado hasta cuando no interviene, interviene. El tema es si busca intervenir en función de los intereses corporativos o busca influir en función de los intereses mayoritarios. Segundo lugar, ¿qué objetivo debería tener? Bueno, yo creo que el objetivo central no solamente es contener y abrazar a la gente que está en situación de mayor desesperación, sino es planificar y ejecutar el desarrollo, entendiendo el desarrollo como un concepto amplio, no solamente crecimiento, sino desarrollo en términos de desarrollo humano, ¿no? Desarrollo es crecimiento económico, con inclusión social, con igualdad. Y eso me parece que es un objetivo que el Estado no puede delegar a las agencias de la cual hablaba la profesora recién. Y en tercer lugar, hay algo muy importante que nosotros pocas veces creo que focalizamos la atención, que es el Estado tiene la responsabilidad de construir un consenso positivo. Y ese consenso positivo yo creo que es el de la búsqueda de una sociedad de iguales como objetivo ético y como fin social. Guarda, porque nosotros, los que tenemos este tipo de discusiones un sábado a la mañana, damos por presupuesto que la gente desea la desigualdad. La igualdad, perdón. Y en realidad no es así. Hay mucha gente que no solamente le tiene miedo a la libertad, sino que además desea la desigualdad. La discusión sobre la desigualdad es una discusión que está excesivamente encerrada dentro del ámbito académico. Construir un Estado que sirva para defender los intereses de las mayorías requiere como precondición, en algo que, como siempre voy a coincidir con Edgardo, la construcción de un nuevo consenso político, de nuevas batallas culturales, que instale la idea, por ejemplo, que limitar la propiedad privada es algo deseable. Nosotros hemos planteado muchas veces que uno de los errores en la ejecución de la ley de medios no fue tanto la articulación o la gestión del compañero Sabatella. El problema real fue que cuando nosotros hablábamos de desinvertir y de regular la propiedad privada, en el sentido común eso hacía mucho ruido, porque la acumulación en la lógica neoliberal es sinónimo de éxito. Entonces cuando vos le decís a un tipo o una chica, mirá, el objetivo de esta ley es que los que tienen mucho vendan y se desprendan de lo que tienen, le hace un ruido enorme con lo que cree que es el objetivo final de su vida, que es la acumulación. No hay culturalmente un límite pensado para ese proceso de acumulación. Tal vez nos resulte un poco inaceptable algunas cuotas de desigualdad y de marginalidad. En general, los porteños y las porteñas, cuando vemos un pobre, cada tanto nos damos cuenta que está durmiendo en la calle y nos sensibilizamos, ¿no? Cada tanto sucede eso, tampoco es algo muy común, estoy siendo irónico, ¿no? Pero tampoco es algo muy común. Pero nunca nos escandalizamos de la concentración de la riqueza. Nunca nos parece inmoral, no llegamos a ese estadio del pensamiento donde decimos, che, loco, ¿para qué carajo tenés tanta guita que ni vos ni tus hijos van a poder gastar? Ese consenso no está. ¿Qué limita esta pérdida de soberanía que habíamos hablado? Bueno, en primer lugar, el poder económico concentrado. También lo explicó muy bien el profesor Edgardo Moca. O sea, frente a la aparición de poderes privados más fuertes y más poderosos que los poderes públicos, tenemos un problema. La globalización, todo esto que nosotros conocemos, limita mucho. A ver, vacía la política y nos pone en un problema enorme, porque nos cuesta mucho articular y nos cuesta mucho construir un horizonte de sentido frente a la existencia de poderes privados no democráticos que resultan más poderosos que los poderes democráticos. Segundo lugar, ¿qué limita la soberanía del Estado? Bueno, los gallegos hablan mucho de la troika. Nosotros acá hablamos de bloque de poder. Tenemos un problema, que es que hay factores de poder no democráticos que actúan en bloque. Quien piensa que nosotros peleamos contra el macrismo tiene una visión muy ingenua de la política. No peleamos contra el macrismo. Ni siquiera peleamos contra la derecha política. Peleamos contra un bloque de poder que funciona de manera coordinada. La derecha lo leyó muy bien a Antonio Gramsci, como lo leyó muy bien a Carlos Marx. Y tienen capacidad para articular y sintetizar diferencias como la izquierda y el campo nacional no tienen.
Entonces vos tenés un bloque de poder que construye sentido, que coerciona, o sea, como diría Raúl, que ejerce el consenso y la coerción de manera simultánea sin entrar en contradicción. Ellos te pueden cagar a palo y al mismo tiempo denunciar las mafias y la violencia kirchnerista, todo en un mismo día. Ellos pueden, en el medio de la crisis de los Panama Papers, decir que en realidad nosotros tenemos enterrado un PBI. Y después aparece un pelotudo con 4 fotocopias de cuadernos que le da la razón, que repercute en el diario La Nación, que te das cuenta que estuvo armado por los fiscales federales y por los jueces federales, que termina siendo, digamos, también obviamente asistido técnicamente por los servicios de inteligencia, y después obviamente hay pedidos de juicio político y desafuero en el Parlamento. Fíjate cómo funciona. El bloque de poderes, el partido judicial, los medios hegemónicos de comunicación, el poder económico financiero, la embajada de los Estados Unidos, que es la gran articuladora de estos procesos de desestabilización, los servicios de inteligencia y después recién los miserables de la política que están al servicio de estos tipos, dentro de los cuales considero que hay buena parte del peronismo amarillo y toda la Unión Cívica Radical que ha entregado su bandera. Tercera limitación, la deuda externa. Es recurrente, la troika siempre opera de la misma manera, la deuda la toman ellos y la vamos a tener que pagar nosotros. Es un problema enorme. Yo vuelvo a coincidir con lo que decía Edgardo. Hay que generar una CONADEP de la fuga y del endeudamiento externo. A estos tipos hay que enjuiciarlos, hay que armar un informe que explique cómo pasó con la dictadura militar, con el Estado terrorista y con el plan sistemático de exterminio, cómo están sistemáticamente vaciando las finanzas públicas y entregando la guita de los argentinos a los especuladores financieros. Tiene que ser objetivo armar una CONADEP de la fuga y del endeudamiento, porque acá tenemos el problema central de la gobernabilidad del régimen democrático de los próximos 20 años. Y en cuarto lugar, la corrupción. La corrupción miren, no puede pasar que haya un militante nuestro que esté sospechado de corrupto. No puede pasar. Hay que sobreactuar incluso la austeridad. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros impugnamos el orden mundial y decimos que es injusto que el norte filosófico y ético de un Estado sea garantizar que 5 vivos se llenen de guita y que sea el dinero, el nuevo tótem y el nuevo Dios y el mercado, la nueva religión, que legitime todos los procesos de articulación social, a nosotros la guita no nos puede importar. No le podemos dar a la derecha la ventaja que diga que nosotros somos tan hijos de puta como ellos. Porque si ellos chorean, no incumplen su contrato electoral. Porque ellos nunca le dijeron a la gente que el mundo que ellos iban a cambiar el mundo. Ellos siempre dicen, el mundo es una mierda y yo sé que el mundo es una mierda. Yo quiero tener iPhone, quiero poder viajar por todos lados, quiero tener zapatillas caras, ¿no es cierto? Y en todo caso, y me gustaría que vos tengas la chance, si podés, también de tenerla. Como nosotros decimos que el mundo es una mierda y que en realidad todo está mal pensado porque esta suerte de teología neoliberal y mercantilista, digamos, naturaliza las relaciones humanas y eso hace que se altere todo y planteamos, como decía Edgardo recién, que hay que regular la propiedad privada y pim pum pam. Cuando nos encuentran en falta, nos la cobran y eso es un juicio es un juicio moral que incluso genera contradicción con nuestra propia base social. Entonces, lo que no podemos permitirle a la derecha es que genere un proceso de resignación sobre nuestras bases sociales. Hay que recuperar la política y hay que ser muy consciente que el tema del dinero y del poder económico es un tema que nosotros tenemos que tener muy claro. No le podemos dar, como diría el Che, un tantito así de ventaja en esto. Fundamental. Es más, estoy seguro que Cristina va a volver a ser presidente y estoy seguro que nuestro gobierno no solamente va a ser infinitamente más ético de lo que es este gobierno, para lo cual no hace falta mucho, sino que además estoy seguro de que esto va a ser uno de los objetivos que nos vamos a fijar. Porque nosotros, para poder construir esta oleada revolucionaria, reformista, tenemos que conseguir que el pueblo y el movimiento popular, ahora voy a hablar un poco de esta división que hago, esté absolutamente solidificado, no haya fisuras para pelear contra estos tipos. Entonces es clave saber que la batalla es fundamentalmente una batalla de carácter ético. La batalla que tenemos contra el neoliberalismo no es ni económico, ni cultural, no, es ético.
Es ético. Lo que no es éticamente justo es la desigualdad y la concentración. Lo que no es éticamente justo es que las personas valgan en función de lo que tienen y no de lo que son. Lo que no es éticamente justo es que una persona, porque demostró ser buena en el mercado para hacer guita, sea ministro de Agroindustria o sea ministro de Energía. Entonces no es ético que la guita legitime. Nosotros no nos formamos para hacer guita, ellos se formaron para hacer guita, y como ellos se formaron para hacer guita son los que tienen que dar las explicaciones. Nosotros nos formamos para transformar la historia. Es clave esta discusión. Bueno, ¿qué capacidades hay que recuperar? Porque recién se decía mucho, bueno, no hay soluciones. Yo no tengo soluciones. Balbín decía, yo no tengo soluciones. Cambiemos mejor. Balbín decía, no tengo soluciones, y terminó la dictadura militar. Por eso siempre fui alfonsinista, les quiero decir. Pero sí tengo, o creo tener, o convido, tampoco descubro nada, pero sí, fíjense ustedes, los discursos nuestros, seguramente ustedes deben decir, esto que está diciendo fulano o mengana, yo ya lo leí, ya lo pensaba, ¿no es cierto? Porque tenemos como una comunión en las lecturas, en las reflexiones. Por eso uno se siente muy cómodo siempre con este tipo de encuentros, pues se siente en familia. Uno siente que hay cosas compartidas que van mucho más allá de la identidad partidaria o incluso de la cuestión generacional, ¿no? Gente de distintas edades que frente a un gesto, un guiño, podemos reaccionar de la misma manera. Bueno, así que no vamos a descubrir nada, pero podemos pedagógicamente ordenar siete instancias que creo que pueden servir para entender cómo podemos ordenar nuestra discusión en función de recuperar la autonomía del Estado. Imprescindible. Primero, tenemos que recuperar la autonomía financiera. Hay que hacer una revolución tributaria. Si nosotros no tenemos pesos y dólares, las dos cosas, pesos y dólares, no podemos gobernar ni 15 minutos. Y sepamos que el próximo gobierno popular va a tener 90 días para responder a las principales demandas de la sociedad. No vas a tener 4 años para pensar. Pesos y dólares. Necesitamos pensar cómo financiamos los pesos, cómo financiamos o cómo cerramos el déficit fiscal y fundamentalmente cómo cerramos el déficit del sector externo. Fundamental, hay que pensar en una reforma tributaria. Segundo punto, necesitamos un sistema de partidos políticos. Si no, no se puede construir consensos sociales, no se puede generar estabilidad, no se puede pensar políticas de Estado. Miren, yo voy a decir algo provocativo. Yo ponía, pensando en este diálogo con el gallego, no se puede pensar solamente en un Estado peronista. Y entiéndase lo que voy a decir, porque muchas veces nosotros corremos la tentación, y en ese lado yo me siento bastante peronista, de plantear una suerte de totalización. Nosotros expresamos el pueblo versus el antipueblo, y no es tan así. No es tan así. Ellos también representan un pedazo del pueblo y ellos también, digamos, no Macri por ahí, que le importa 3 carajos, pero sí la construcción que hizo que Macri sea presidente. Macri es el emergente de una construcción. Ahora, se necesita una derecha nacional. El problema es que estos tipos son antinacionales. El problema no es que sean de derecha. No vamos a lograr una sociedad donde todos pensemos igual y tengamos los mismos valores, pero sí tenemos que lograr una sociedad donde no haya lugar para los cipayos que entregan la soberanía de los argentinos. Entonces, pensar en la construcción de un sistema de partidos políticos me parece que también trata otro tema, que es el problema de la representatividad y del poder de la democracia. Pensar cómo nos organizamos y nos institucionalizamos. Recién el compañero decía, no hay que regalar el concepto de la eficacia y la eficiencia a la derecha, coincido. Tampoco hay que regalar el concepto de las instituciones y la institucionalidad a la derecha. Es un error estratégico que la gente piense que cuando se habla de instituciones y de institucionalidad sos de derecha. La izquierda tiene que tomar o el campo nacional y popular o el abajo o como mierda le quieran llamar en Claxo, tenemos que definir una política para recuperar la institucionalidad. Tercer punto, me dicen que me queda 5 pero voy a terminar cortito. Alianzas regionales. Se desintegró el proceso de integración regional. Se frenó. Bueno, hay que pensar un esquema de integración regional. Hay que repensarlo, no alcanza solamente con relanzar el Mercosur. Tenemos que tener una definición política para esto. Esta integración no solamente está interrumpida, sino está bloqueada. Hay una suerte de posglobalización, parece ahora, ¿no es cierto? Un repliegue hacia el regionalismo o hacia el intervencionismo de los estados. Cuarto punto, la defensa nacional. Yo sé que este es un punto difícil, porque si no hay guita para darle de comer a la gente, ¿cómo carajo se nos ocurre pensar en comprar submarinos, buques? Y además, yo le tengo la misma sospecha a los uniformes que le debemos tener la mayoría de los que estamos acá.
Pero si hablamos de los recursos naturales y hablamos de la necesidad de construir una nueva logística en la Argentina, tenemos que pensar también en una política de defensa. Es imposible hoy, yo hablaba antes de ayer con el vicepresidente García Linera, fuimos a darle una condecoración y hablamos sobre el litio. Argentina y Bolivia son, los dos países tienen, mejor dicho, el 60% de las reservas del litio del mundo. Los autos ya no van a ser más a nafta, van a ser eléctricos. El mundo va a estar viendo lo del litio, y ni hablar el agua, y bueno, y todas esas cosas que ya se sabe, pero digo, es imposible pensar una política de defensa y de soberanía nacional si no tenemos una política de defensa. Discusión para dar. Otro día, cuando tengamos más tiempo, lo charlamos. 5. Articulación con los movimientos populares. Hay que articular la calle y el palacio. Cristina sola, por más que tenga los mejores cuadros, no va a poder hacer un carajo. Si nosotros no somos capaces de articular con los movimientos populares y combinar, así como lo logramos hacer, digamos, durante muchos años, ¿no es cierto? Porque hay batallas que fueron posibles. Fíjense, matrimonio igualitario fue una mezcla, ¿no? Ahora, fíjense la diferencia entre matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Cuando el Estado no le interesa articular con la calle, la cosa se cae. Si Macri bueno, otro presidente, a Macri no le interesa nada, pero si a otro presidente le hubiese interesado articular con el movimiento feminista, esa ley hubiese salido. Como no hubo una desarticulación entre lo que pasaba dentro del palacio y lo que pasaba afuera, no se pudieron ampliar derechos. 6. Nueva institucionalidad. Comparto a medias ahí con lo que decía el profesor. Yo creo que estos tipos los tenemos que juzgar con una constitución liberal. Y creo que tenemos que animarnos a hacer los cambios que hay que hacer con una constitución liberal para después transformarla cuando cambien las correlaciones de fuerza y cuando cambie la cultura política. Mi miedo es que si planteamos hoy una reforma constitucional obtengamos una constitución mucho más regresiva y empecemos a discutir pena de muerte y otras boludeces que hoy no están ajenas al debate nacional. Entonces, igual la nueva institucionalidad implica también repensar el aparato del Estado. Hay que buscar un Estado de nuevo tipo. El Estado así como está no sirve para hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Así que yo, si fuese Cristina, lo llamaría a Edgardo y a otras compañeras y compañeros y le diría, pónganse a pensar qué hacemos con el aparato del Estado, porque así como está no nos sirve y es lo primero que tenemos que resolver apenas lleguemos. Y lo último, y con esto termino, es la nueva ciudadanía. Yo decía recién que para nosotros el único ciudadano es el ciudadano militante. Bueno, Cristina inventó una categoría sociológica nueva que es el militante silvestre o el empoderado. Yo creo que hay que pensar otra categoría que está más abajo en el grado de compromiso, que es el concepto de ciudadano, de nueva ciudadanía. De hecho, yo creo que ella lo reflexionó bastante, por eso propone el Frente Ciudadano y después Unidad Ciudadana. Pero no creo que sea una discusión que esté lo suficientemente internalizada entre nosotros. No se puede construir una democracia con poder si no hay una ciudadanía con poder. No se le puede exigir a una persona que se comprometa al punto que nos comprometemos nosotros de estar un sábado a las 9 de la mañana discutiendo de política en Lanús. Yo le exijo a mis compañeros y a mis compañeras que hagan eso. Pero hay que pensar un modelo de democracia donde las personas que tienen otros deseos, otros intereses, pero que por ahí tienen nuestra misma sensibilidad, se sienten cómodos. Y no sientan que si no vinieron a la marcha tal día o no fueron a la básica los últimos 15 días nos están cagando. Eso es muy importante porque este proceso de empoderamiento del Estado y de rearticulación entre la calle y el palacio implica que nosotros tengamos un lugar para todas y todos, incluso para los que, deseando transformar el mundo, no tienen la disposición a poner su vida o entregar su vida como sí la tenemos nosotros. Hay que fundar una nueva cultura política, compañeras y compañeros, no hay que ganar una elección. Para derrotar a Macri tenemos que derrotar culturalmente al neoliberalismo y construir nuestro propio paradigma, y ese paradigma tiene que despertar esperanza y alegría entre las argentinas y los argentinos.